Buenas noches, amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas, gracias por estar en sintonía de Gente de Opiniones. Hoy vamos a abordar un tema que para nosotros debe ser una prioridad. Como canal estamos comprometidos con la defensa del derecho humano al agua. Somos parte de este movimiento que hay que hacerlo crecer más para defender ese derecho humano que tenemos todos y todas a tener acceso al agua. Hoy vamos a tener un panel muy interesante con el que vamos a seguir dándole a este tema para que usted tenga un criterio, para que usted no se deje llevar. Ya nos mintieron varias veces, ya nos dijeron que no se iba a privatizar las AFP, las pensiones, dijeron que no se iba a privatizar la banca, dijeron que no se iba a dolarizar y se dolarizó. Ahora nos dicen no se va a privatizar. Para dilucidar más esa incógnita y esto que se está jugando, que es de vital importancia en la Asamblea Legislativa, tengo conmigo a tres buenos amigos. Quiero presentarles a Manuel Pérez Rocha. Él es investigador del Instituto de Estudios Políticos IPS, con sede en Washington. Manuel, bienvenido. Muchas gracias. Es un gusto estar en El Salvador. Listo, también está con nosotros, un amigo de tanto tiempo, de muchas luchas por la defensa de nuestra naturaleza. Andrés McKinley, ¿está bien? Perfecto. Así es. Especialista en agua del Instituto de Derechos Humanos de la UCA. Bienvenido. Muchas gracias, Julio, y gracias por la oportunidad de hablar de este tema tan urgente para El Salvador. Listo, y también otro gran amigo, Bernardo Belloso, presidente de la Asociación para el Desarrollo del Salvador, CRITES. Bienvenido, Bernardo. Muchas gracias, Julio, por invitarnos y poder compartir con el pueblo salvadoreño todo lo acontecido de cara a la lucha por la no privatización del agua en El Salvador. Definitivamente que en esta edición vamos a abordar de diferentes ángulos esta temática. Afortunadamente estamos logrando, digo estamos porque en eso estamos involucrados y nosotros como medios somos parte de esto, y la sociedad salvadoreña está cobrando, creo que una conciencia muy grande, dándose cuenta de lo que está en juego durante estos días, lo que está en juego en la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa. Bernardo, para ponernos en contexto, vamos a ver, contanos qué iniciativas existen actualmente en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa, sobre todo porque, lo hemos abordado aquí en el programa, y lo que está sucediendo es que se está desechando el trabajo de años, una propuesta de hace más de 10 años del movimiento social, se está desechando esto que se venía realizando durante 2 gestiones de la Asamblea Legislativa, y se retoma otra propuesta que viene directamente de la ANEP, para obviamente decidir el futuro del agua en el país. Sí, efectivamente, consideramos que toda esta lucha que hemos venido haciendo en nuestro país de cara a la resistencia y la lucha por la no privatización del vital líquido que es el agua, hemos venido haciendo una serie de acciones de lucha, de resistencia, de denuncia, diríamos a través de los medios posibles, para garantizar a que en El Salvador no exista un modelo de expropiación ni mucho menos de privatización del recurso hídrico en El Salvador. Y efectivamente consideramos que a partir de todos esos procesos de denuncia que hemos venido haciendo, las luchas contra las mismas empresas nacionales y transnacionales, desde el 2006, si mal no me acuerdo, organizaciones como Cáritas, la UNES, junto al Foro de Agua, hicieron en un primer momento una propuesta de ley que fue incorporada, por supuesto, en la Asamblea Legislativa. Pues de ahí prácticamente inicia todo un proceso de discusiones y lucha, denuncia, exigiendo en este caso a la comisión, en aquel momento, si mal no me acuerdo, tenía otro nombre la comisión, creo que era de salud, se me olvida el otro nombre. Salud y Medio Ambiente. Salud y Medio Ambiente, en donde las organizaciones sociales, por supuesto aglutinadas al Foro de Agua, estábamos demandando y exigiendo a que en El Salvador se aprobara una ley general del agua enfocado en el tema del derecho humano al agua. Y esto, por supuesto, con el tiempo prácticamente ha venido creciendo, diríamos, en el seno legislativo, de cara en donde hemos venido haciendo una serie de denuncias a través de las organizaciones para que esa ley fuese aprobada en este caso. Sin embargo, hemos visto la incompetencia
y el poco desinterés que hemos tenido o que se ha tenido por los diputados de derecha en no querer aprobar un instrumento legal como son las leyes de cara a declarar el agua como un derecho humano, y particularmente en crear una ley que vaya enfocada en que el agua debe de ser un recurso, diríamos, que debe ser administrada por instituciones públicas en este caso. Y entonces, a partir de ese momento, pues hemos venido en una constante lucha hasta llegar en el momento que tenemos en en la situación en la que estamos en este momento, ¿no? En donde la derecha ha hecho una serie de acciones para garantizar a que en El Salvador se privatice el vital líquido que es el agua. Pero también, relacionado con todo esto, recordémonos, y ya tú decías como introducción, de que la derecha aquí está diciendo que no se va a privatizar el agua. Y aquí, para recoger, diríamos, algunos insumos muy importantes para recordarle a la población salvadoreña todos estos indicios que ha tenido la derecha en este país para privatizar el agua. Lo del caso, por ejemplo, cuando se hace la denuncia de las asociaciones o juntas de agua allá en Tacuba, en donde hubo una serie de conflictividades con el alcalde específicamente ahí de Tacuba, en donde hubieron una serie de conflictos sociales que se dieron a causa del proceso de expropiación de los sistemas de agua, de los pozos de agua, queriéndolo expropiar por el alcalde. Segundo, también es importante poner en el escenario el proceso de descentralización que quiso hacer SACA allá en el 2007, en donde también se trató de hacer toda una lucha desde los diferentes sectores sociales para evitar a que SACA iniciara todo el proceso de privatización del agua. Y ahí nosotros tuvimos un problema grande en donde a 14 líderes y lideresas quisieron aplicarle la ley antiterrorista por defender el recurso hídrico. Y aquí también hemos visto otros casos en donde las empresas privadas han querido expropiar sistemas de agua, en el caso Santo Tomás, por ejemplo, en donde también Sonia Sánchez fue acusada, y es más, le querían aplicar también la ley antiterrorista a esta compañera y a otros líderes, y así como también el caso del proceso de expropiación de sistemas de agua, en el caso del alcalde del Puerto de la Libertad, ¿verdad? Donde también hasta han sido amenazados líderes y lideresas de juntas de agua y que hoy están luchando para que en este caso no se les expropie el agua. ¿Esto qué significa? Que también estos son indicios de privatización del agua. Entonces, ante eso, por supuesto, la gente está haciendo una serie de acciones de cara a demandar y a exigir a que el recurso hídrico en El Salvador no debe ser privatizado. En ese proceso de lucha, la Alianza contra la Privatización del Agua se pronunció frente a la Asamblea Legislativa para exigir a la Comisión de Medio Ambiente que se apruebe la Ley General de Aguas, es decir, la que se venía estudiando, que es la que propuso el movimiento social. Tenemos declaraciones de lo que dijeron los miembros del movimiento social, luego me gustaría que las comentáramos, ¿les parece? Veamos lo que dijeron los amigos del movimiento social de la Alianza contra la Privatización del Agua. Respaldamos la propuesta de institucionalidad presentada por la UCA, la Iglesia Católica y la PDH. En ese sentido estamos planteando que se retome la propuesta de ley presentada por el Foro del Agua, con los 92 artículos aprobados, pero con la institucionalidad trabajada por la UCA, la Iglesia y la PDH. Estamos nosotros rechazando, ¿verdad?, las amenazas que se han dado por diferentes funcionarios, en este caso por el diputado Francis Sabla, la diputada Marta Evelyn, y también en este caso con amenazar al pueblo salvadoreño de retirar de la discusión el tema de este ente rector del agua. Para nosotros lo más importante es que el país tenga una ley general del agua, que tenga una ley general del agua que ayude a resolver la crisis que ahora enfrentamos, pero que también que tenga un amplio consenso de las diferentes poblaciones de nuestro país. En este caso es por eso que solicitamos que así como están emitiendo estos diferentes discursos, que sean coherentes en la discusión y que planteen y tomen como base los 92 artículos ya discutidos en esta comisión. Vamos a ver, Andrés, para que la gente tenga una idea de lo que estamos hablando en torno al trabajo que se venía haciendo y lo que ahora la comisión está realizando en la Asamblea Legislativa. ¿Cuáles son las principales diferencias que existen entre la Ley General de Aguas, la propuesta del movimiento social, y en este caso la ley integral que se está
estudiando. Sí. Julio, antes de entrar en eso, quisiera, en respuesta a lo que acabamos de ver del evento hoy en la mañana frente a la Asamblea, yo creo que es importante reconocer que en El Salvador hay algo nuevo en el escenario político y social, que está costando mucho a la derecha percibir. Hay un nivel de conciencia entre la población, un nivel de apreciación de la importancia de los recursos naturales, del medio ambiente para el futuro de este país, para la viabilidad de este país y para el desarrollo sostenible de este país que no ha existido en los años anteriores. Y usted mismo empezó hablando de un proceso de acumulación que nos ha llevado a este momento en que estamos. Me recuerda mucho de los últimos meses en la lucha contra la minería metálica, cuando empezamos a percibir que estamos en una nueva coyuntura. ¿Ya? Y esta nueva coyuntura viene de un proceso de acumulación desde hace más de 12 años de lucha, ¿verdad? Acumulación de fuerza social, acumulación de unidad. Usted mire cómo habla la gente hoy en día. Estamos alineados, estamos unidos. La alianza contra la privatización del agua, con el Foro de Agua ha tomado la decisión de apoyar la propuesta de la UCA sobre institucionalidad del agua. Igual MARN apoya la propuesta de la UCA, la Procuraduría de Derechos Humanos, la Iglesia Católica, ni hablemos, y otras organizaciones sociales. Y nosotros y nosotras de parte del UCA y la Iglesia reconocemos que la mejor propuesta de ley que tenemos, hablando ya no solo de institucionalidad, sino que toda la propuesta de ley que tenemos sobre la mesa es la propuesta del Foro de Agua, que ha venido desde 2006. Entonces, nuestra propuesta en términos amplios, y es importante plantearlo con claridad, queremos la aprobación de la Ley General de Agua presentado por el Foro de Agua, incorporando la propuesta de institucionalidad de la UCA y manteniendo los 92 artículos ya acordados en la comisión. Ya habiendo dicho eso, otro elemento que nos ha ayudado a construir esta unidad es un proceso de concertación, de acuerdo sobre los elementos centrales en nuestra propuesta de institucionalidad y en la propuesta de Ley General de Agua del Foro de Agua. En primer lugar, necesitamos un enfoque de derecho, y eso todos y todas estamos de acuerdo. No el enfoque de derecho que plantea ANEP o que plantea la derecha. Es un enfoque de derecho que plantea que el agua es un recurso público, un bien común y un derecho humano de toda la ciudadanía. Y ese planteamiento tiene que estar reflejado en la configuración del ente rector. Entonces, ese ha sido el punto, choque, es el meollo del problema, ¿verdad? El planteamiento nuestro es que le toca al Estado manejar lo público. Le toca al Estado garantizar los derechos de la población, no le toca a la empresa privada. La empresa privada tiene un mandato por su naturaleza de acumular riqueza. Eso es su razón de ser. Su razón de ser no es defender los derechos de la ciudadanía. Entonces, nuestra propuesta plantea claramente
un ente rector dominado por la institucionalidad del Estado. En todo el mundo así es, Andrés. Sí, en todo el mundo. No hay hemos hecho estudios como el estudio que traigo hoy, ¿verdad?, sobre la institucionalidad del agua en América Latina, y hemos estado en discusiones y análisis con expertos internacionales sobre el agua, definiendo un hecho muy sencillo en el mundo de hoy, y que no hay ningún país en el mundo que ha puesto el agua en manos de la gran empresa o el sector privado para su gestión y su manejo. Como para que lo entienda la ciudadanía, es como poner a un lobo a cuidar a las ovejas. Cuidar a la oveja. Vamos a ver, yo quiero interrumpirte porque quiero que escuchar a Manuel. Manuel, ¿cómo te han tratado aquí en el país, en esta visita? No, muy bien. Siempre que vengo a El Salvador soy tratado excelentemente bien. Genial. Me exprimen. Programas desde temprano hasta tarde, pero así debe ser. Genial. Se viene a trabajar. Perfecto. Manuel, vamos a ver, el agua en todo el mundo está amenazada. Hay grandes intereses en el mundo, porque obviamente es un bien escaso. Y por lo tanto cada vez cobra más valor para la gente, porque todos la necesitamos, pero también para grandes corporaciones que quieren hacerse de este bien. Bueno, si quieren hacer de este bien, porque obviamente el agua tiene muchas utilidades. Una de ellas es la minería. Y yo quiero, antes que nada, también decir que lo que está pasando en El Salvador es único en el mundo. Le dimos un gran seguimiento a nivel internacional a toda la lucha del pueblo salvadoreño frente a la minería metálica. Es un ejemplo todavía para muchas luchas ambientalistas, desde Estados Unidos hasta Filipinas, hasta Indonesia, y no estoy exagerando, porque son países en los que tenemos organizaciones trabajando, luchando por su agua, por su medio ambiente, por sus bosques, y que están volcados viendo hacia El Salvador el gran ejemplo que se dio con la lucha frente a la minería metálica, ¿no? El agua, por supuesto, es el recurso más básico que tenemos después del aire. Ya nada más falta que quieran privatizar el aire próximamente. Es también muy, muy importante para mí el haber venido a El Salvador en esta ocasión, apenas aterricé anoche, y darme cuenta que la movilización social que se está dando por la defensa del agua está rindiendo frutos, está creando realmente una concientización a nivel nacional, otra vez como la concientización que se dio frente a la minería, pero que además está repercutiendo políticamente, que hay una especie de, no sé si llamarle tregua, pero sí la derecha está sintiendo la fuerza social, ¿no? Ahora, en México la situación también está muy difícil. Sí. Por ahí conocimos esta noticia de que en momentos en que México estaba teniendo este encuentro futbolístico en el Mundial contra Alemania, todo el mundo celebraba, y allá en México se firmaba un acuerdo nocivo para el país. Bueno, mientras el Chicharito nos ha llevado adelante en el Mundial, Enrique Peña Nieto nos metió un gol por detrás y ha concesionado cientos de cuencas hídricas en el país a empresas privadas. Esto es verdaderamente una traición al pueblo mexicano y de graves consecuencias, porque estas concesiones pueden ir hasta por 50 años. No se está cambiando la institucionalidad del manejo de aguas, pero sí con concesiones que en la práctica significan la privatización del agua. Hay que, yo creo, trabajar más cerca entre El Salvador y México para contrastar y colaborar en lo que está pasando en nuestros países. Ahora, el hecho de que aquí se esté en juego quién administra el agua, porque luego se nos dice, no es privatización, solo que la administre la empresa privada. Primero es una falacia, pero el hecho de que esté en juego quién va a administrar, quién va a tomar las decisiones, es algo que nos pone en el ojo del mundo, porque todo el mundo está claro que quien tiene que administrar este recurso es el Estado. Bueno, todo menos los empresarios, ¿verdad? Y como bien dijo Andrés, los empresarios no quieren administrar el agua para el beneficio público, sino para el beneficio privado. Bueno, y quizás me toque en otra ronda hablar sobre los grandes riesgos también que tiene la privatización
y las privatizaciones en el sentido de las posibles demandas que inversionistas pueden imponer a los estados en un futuro. Cuando regresemos de la pausa, vamos a hablar justamente de eso, porque a veces no se dimensiona, y aquí va a venir una lucha de mensajes con los que siempre han, como decimos en buen salvadoreño, han dormido a la gente, nos han querido dar a tol con el dedo, diciéndonos no es así, sino que es así, es por aquí, no es por allá. Pero justamente la idea de que estén ustedes con nosotros es para que podamos darle esos elementos a la ciudadanía para que tenga una conciencia crítica de lo que está sucediendo. Les invito a una pequeña pausa, ya venimos con más. Estamos hablando de la amenaza, que no es un fantasma, es algo real a nuestro derecho humano al agua. Ya venimos con más. Bueno, seguimos hablando de nuestro derecho humano al agua, seguimos hablando de todo este debate que existe en torno a quién debe administrar el recurso hídrico. Vamos a ver, Bernardo, un comunicado de prensa, la Asociación Nacional de la Empresa Privada, que por cierto, yo siempre aclaro esto, no es la única organización de la empresa privada, representa la gran empresa privada, pero hay varias organizaciones de la empresa privada. La ANEP dice que son falsas las acusaciones de privatización del agua. Y ellos llaman a no dejarse sorprender por distractores e información falsa. ¿Qué podemos decirle a la ciudadanía con respecto a esto? Si tuviésemos en un examen de decir si es falso o verdadero, lo que pasa es que las posiciones que ha tenido, en este caso hoy la derecha, y la empresa privada, particularmente la ANEP, la ASI, e incluso, me atrevo a decir, hasta los dueños de los ingenios que no están interesados en privatizar el agua, cuando sabemos todos los procesos de extractivismo que ellos mismos están haciendo en los territorios con el fin de extraer el agua y ponerla en función de mercancía hacia la población. Y cuando estoy hablando de que la derecha es demagoga, es porque públicamente manifiesta de que no está de acuerdo con el proceso de privatización, pero en la propuesta que se está planteando desde la ANEP, que es la Ley Integral de Agua, todos sus procesos están enfocados en privatización. Uno de los principales elementos que también hemos nosotros evaluado es que también aquí le está pasando factura la posición de todos aquellos sectores que nos hemos volcado a las calles para denunciar y demandar a que en El Salvador no se debe privatizar el agua. Otros sectores como los movimientos estudiantiles, los universitarios, mujeres, jóvenes, adultos mayores, es decir, todos los sectores sociales y populares nos hemos volcado ante la misma Asamblea Legislativa para demandar a que se apruebe la Ley General de Agua y poniendo claramente de que en este país el agua no va a ser privatizada. Entonces eso, cuando ve esa posición, la derecha en este país siente que está teniendo una disminución pensando en las próximas elecciones que van a ser, diríamos, en el 2019. Entonces, a eso la derecha, me atrevo a decir, que va a tener que hacer diferentes acciones. Primero, en querer llamar a la población, en decir que las organizaciones sociales ambientales estamos acusándolas, diciendo de que van a privatizar el agua. O otras acciones que vamos a ver qué más se les ocurre más adelante, en querer como hacer, en jurar, en decir que no van a privatizar el agua públicamente. O sea, aquí a nadie les está creyendo, porque ya tenemos grandes afectaciones de todos esos procesos de privatizaciones que se hicieron anteriormente. Antel, banco, bueno, hasta los granos básicos también nos quieren privatizar. Entonces, ¿qué significa? Eso que decir, perdón que te interrumpa, pero de eso ya hubo un par de señales. Recientemente vi una fotografía que publicó un diputado de Arena, donde salen todos los miembros de los partidos de derecha levantando la mano ahí en la comisión, diciendo que no, que se comprometen a no privatizar. Y esto, o sea, digo, quiero apuntar esto y llamar la atención de la ciudadanía sobre esto, porque de eso vamos a ver cualquier cantidad de acciones, donde van a querer rasgarse las vestiduras y jurar y
comprometerse en que no se va a privatizar. Recordemos de que también esto puede llevar otra intención por parte de la derecha. Primero es que sabemos que en la Asamblea Legislativa su correlación hacia la derecha es favorable y ellos pueden hacer cualquier proceso de privatización, de aprobar leyes como quieran, ¿no? Y eso lo que tratan de hacer por este momento es apaciguar, diríamos en dicho bastante caliche, en apaciguar todas estas movilizaciones que se están haciendo, es decir, desmontar o querer delegitimar todas las acciones que están haciendo los diferentes sectores para que en este país no se privatice el agua. Y que por lo tanto, ¿qué es lo que mejor pueden hacer? Hacer una serie en algún momento incluso de difamaciones, porque también es lamentable cuando escuchamos a funcionarios públicos y a representantes de ANEC, unos acusando a la UCA, unos acusando a la iglesia, que están diciendo que son manipulados por el movimiento popular de nuestro país, otros diciendo de que no se va a privatizar el agua. En el caso, es lamentable que en este momento nosotros estemos escuchando posicionamientos, diríamos, no sabemos si son francos lo que ha hecho el representante de Ghana en la Asamblea Legislativa, ¿no? En donde planteó la pieza de correspondencia manifestando de que ellos tampoco no están en contra de la privatización, pero los argumentos y las discusiones que se están dando en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático van enfocados en hacer discusión de la Ley Integral del Agua. Yo creo que va a haber intentos, como ya los hay, por ejemplo, salió el diputado Beltrán Bonilla diciendo que en ninguna parte de la propuesta, en ninguna parte de la ley se menciona la palabra privatización. Pero también hay otras señales interesantes, como el diputado Carballo, que se comprometió, él es del PDC, se comprometió a que no va a aprobar ni va a permitir, por lo menos él, ninguna ley que vaya en esta línea de privatización. Lo mismo dijo otro diputado, no recuerdo el nombre del partido. Sabla, Francis Sabla ha sido uno. Pero Sabla es más claro en decir que, mantiene la misma posición como Beltrán Bonilla, que dice, no, si es que no es privatización. Eso ahí están engañando a la gente. Exacto. Los otros dos por lo menos ya han expresado que no van a permitir y por lo menos ellos no van a votar por leyes que vayan en esa línea. Pero si ese interés no está representado, diríamos, a través de los diputados y diputadas de la derecha en la Asamblea Legislativa, es sencillo. Primero, ¿por qué no se aprueban los 92 artículos que fueron aprobados por la ley, por la Asamblea Legislativa anteriormente? Primero. Segundo, nosotros como organizaciones sociales y ambientales estamos diciendo que fuera la ANEP de toda la discusión del tema administrativo del agua y que deje y que apruebe la ley que ha sido presentada como foro de agua en la Asamblea Legislativa. Si realmente están interesados en hacer esta discusión y aprobar una ley de no privatizar el agua, entonces que se apruebe ese documento que se ha presentado como foro de agua. Eso es uno. Y lo otro es, por eso que nosotros aquí estamos insistiendo de que la ANEP no debería estar integrada dentro del ente rector, porque, es decir, la empresa privada quiere estar en todo, ¿verdad? Entonces es parte de las posiciones que nosotros hemos venido haciendo, y si nosotros queremos tomarle la palabra a estos diputados que se están manifestando y decir que no es un proceso de privatización, bueno, sencillamente que aprueben la Ley General de Agua que ha sido presentada tal y como se ha presentado por las organizaciones sociales en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático. Andrés, siempre en esa misma línea, que la ciudadanía esté atenta, se nos quiere decir que es falso lo de la privatización. A mí me gusta la respuesta de Monseñor, de Cardenal Rosa Chávez a esta insistencia de la derecha que no van a privatizar el agua. La propuesta de la derecha, hay que recordar, es una junta directiva dentro del ente rector de 5 personas, 2 nombrados por ANEP, 2 nombrados por Comures. Comures, recuérdense, es un ente privado, es un gremio, por su propia definición, es un gremio privado. Ahí son 4 privados y una persona nombrada por el presidente. Si ese presidente es de Arena, vamos a tener 5 personas en ese espacio muy cercano a la gran empresa en El Salvador. Y Cardenal Rosa Chávez responde a esta promesa de la derecha de no privatizar el agua diciendo
si 4 o 5 miembros de la junta directiva son del sector privado, eso es privatizar el agua. Nosotros del UCA nos enfocamos, como hemos dicho, ¿verdad?, en la institucionalidad. Y lo que estamos planteando nosotros es que la intención de la derecha y de ANEP es privatizar la institucionalidad. Y como hemos dicho anteriormente, tener la empresa privada controlando la institucionalidad implica que esa institucionalidad va a favorecer los intereses de la gran empresa. Yo creo que es importante recordar cuando hablamos de estos temas que no estamos hablando en abstracto, y estamos hablando en medio de una crisis dramática de recurso hídrico en El Salvador. Hay estudios, por ejemplo, de los 360 ríos más importantes en este país, que muestran que todos, menos uno, ha perdido entre 30 y 70% de su caudal en los últimos 25 años. CEPAL y otras entidades internacionales apuntan al hecho de que este país va rápidamente hacia una situación que llamamos estrés hídrico, en que no va a haber suficiente agua para sostener la vida, para responder a las demandas del agua. Marn plantea de que los acuíferos más estratégicos del país están bajando en promedio de 1 metro por año por sobreexplotación, y plantea que 90% de las aguas superficiales están contaminadas. Ahora la pregunta, después de recordar esa crisis, es ¿de dónde viene esta crisis? Y es importante recordar el papel de la empresa privada en la generación de esta crisis. A través de la contaminación está comprobado estadísticamente que la industria en este país tira a los ríos y lagos todos los años desechos tóxicos, ¿verdad?, de los procesos industriales sin ningún tratamiento. Está ampliamente conocido el caso de sobreexplotación de uno de los acuíferos más estratégicos en Nejapa por la empresa privada transnacional SABMiller para embotellar Coca-Cola y producir cerveza. Recordemos quién tiene la culpa por el desastre en las colinas en 2001. Cuando se deforestó los cerros alrededor de la colina por la empresa privada empecinada en construir casas de lujo en lugares no aptos para la construcción. Le cortaron el pie a la montaña. Y viene la lluvia y el deslizamiento de tierra. Recordemos los campos de golf en Zaragoza, que ya compite con las comunidades por el agua. Recordemos los cañeros por todos lados en El Salvador. Hoy en día, chupando el agua que pertenece en primera instancia a las comunidades. Ahora, el punto es, hay una crisis de agua en El Salvador y la empresa privada tiene mucho que ver con la generación de esta crisis. ¿Cómo va a creer que vamos a ubicar esa misma empresa privada como guardián, protector, defensor de los recursos hídricos en este país? Vamos a ver, Manuel, ¿cuáles son las consecuencias, a tu juicio, que tiene el hecho, o que tendría el hecho, de que el agua sea administrada por entes privados? Sí, bueno, antes que nada quiero decir que esto de la derecha es especialista en usar eufemismos. ¿Qué es un eufemismo? Es usar otra palabra más bonita para lo que en realidad se quiere hacer. Y el eufemismo clásico, para no decir privatizar, es modernizar. Entonces, bajo el manto de la modernización se justifica toda clase de privatizaciones, ¿no?
y aquí me parece que es un ejemplo clásico. Yo quiero dar un ejemplo de un país que ha remunicipalizado y renacionalizado industrias del agua debido a las, como se puede prever aquí en El Salvador, a industrias que han causado, empresas transnacionales que han causado grandes desastres a nivel ambiental, a nivel del manejo del recurso del agua, y un país en particular que hay que tener muy enfocado es Argentina. Argentina, después de la crisis del 2000-2001, tuvo que rehacerse de empresas que estaban muy mal manejadas, salvarlas de la bancarrota y últimamente nacionalizarlas. Al hacer esto, Argentina se vio sujeta a demandas multimillonarias de estas empresas, principalmente europeas, y ha tenido que pagar miles de millones de dólares como compensación, entre comillas, a lo que estas empresas han reclamado como su derecho bajo las reglas de los tratados bilaterales de inversión, que también en el caso de El Salvador existe bajo el CAFTA, el Acuerdo de Centroamérica y República Dominicana. Es decir, bajo los tratados de libre comercio sabemos muy bien que en el caso de que las empresas de agua tengan que ser salvadas por el gobierno debido a sus malos manejos, que son muy comunes, puedo dar ejemplos en México, cuentan con el último recurso de acabar demandando al Estado para obtener todavía una supuesta compensación por la remunicipalización o renacionalización del recurso. Entonces, al estar dando concesiones por 50 años, es de una responsabilidad increíble, porque se está dejando a generaciones enteras el recurso para las empresas transnacionales de demandar a nuestros países por miles de millones de dólares bajo las reglas de los tratados de libre comercio, en el que ya conocen aquí muy bien, en los tribunales como el CIADI del Banco Mundial. Ya El Salvador vivió la experiencia que gracias a la lucha nacional e internacional se logró ganar el caso de Pacific Rim, pero pueden venir un bombardeo de casos más con la modernización del manejo del agua, ¿no? Y claro, un ente privado obviamente tendría las puertas abiertas para este tipo de empresas, para crear este tipo de empresas o dar en administración o en concesión el recurso hídrico. Claro, yo creo que sería muy raro que estos entes privados en El Salvador lo vayan a hacer solamente nacionales. Normalmente invertirían en conjunto con empresas transnacionales del agua, principalmente europeas y estadounidenses. Entonces aquí está el riesgo, se está cediendo no solamente el recurso natural, el derecho al agua, sino la soberanía nacional, ¿no? A grandes empresas muy poderosas de Estados Unidos y principalmente de Europa. Y claro, el riesgo es quién toma las decisiones, porque si hay un río, si hay una quebrada, si hay un manto acuífero subterráneo, y se tiene que decidir entre si se le da a una comunidad de escasos recursos o si se le da a una empresa, ojo, ahí viene el problema, que obviamente un ente privado no va a tomar decisiones por el derecho humano de la gente, ¿verdad? De eso vamos a hablar cuando vengamos de la pausa y sobre todo de cuál debe ser la actitud del pueblo salvadoreño. Una pausa y un poco más. Bueno, seguimos hablando de la amenaza de la privatización del recurso hídrico. Vamos a ver, Andrés, ¿cuál debe ser la actitud de la gente frente a esta amenaza, frente a esta intención de la derecha de privatizar? Sí. Mire, hemos visto, ¿verdad?, en los últimos días la respuesta de la población frente a más de una década de falta de voluntad política, falta de capacidad dentro de la Asamblea Legislativa para
tomar medidas, buscar la concertación y aprobar una ley general de agua. Es importante recordar que el agua como tal tiene mucho potencial para generar confrontación y conflicto. Lo hemos visto en El Salvador en los últimos días, ¿verdad? Las agencias de seguridad de Estados Unidos, por ejemplo, toman el agua no solo como un bien económico y un bien social y un bien ambiental, la toman como un tema de seguridad nacional por la potencial que tiene para generar conflicto. Entonces, yo quisiera mandar un mensaje a la derecha y si hay alguien de la derecha escuchándonos esta noche. Que no te quepa duda, que no te quepa duda. Decirle, mire, sería una tragedia para El Salvador seguir empecinados en la aprobación de una propuesta de ley que obviamente la gran mayoría de este pueblo no aceptan por su contenido privatizadora, que empiece con la privatización de la institucionalidad y muy fácilmente termina con la privatización del agua mismo, ¿verdad? Tomen en cuenta, todos nosotros, todas nosotras, y de izquierda, derecha, centro, lo que sea, como siempre decimos para la mayoría de nosotros, este no es un tema de partido, no es un tema, tiene su contenido ideológico, por supuesto, pero no es en el fondo, es un tema de interés nacional. Asumimos la actitud responsable que vimos en el debate sobre la minería metálica en El Salvador, cuando lo que predominaron eran los intereses de esta nación y de este pueblo, ¿verdad? No queremos una propuesta de ley que no solo no va a resolver la problemática del agua en El Salvador, sino que nos va a dejar con una ley que solo va a generar más conflicto y más confrontación sobre este tema. Manuel, siempre sobre la actitud que debe tener la ciudadanía sobre estos temas. Bueno, ser muy conscientes que el agua tiene todo tipo de usos. Uno de los usos es para tirar desechos tóxicos. Y aquí tenemos un ejemplo muy importante en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLCAN o NAFTA, como se le conoce. Bajo el capítulo 11, del capítulo de Derechos de Inversiones, la empresa Metalclad, quiero dar este ejemplo, de California, trató de utilizar un desecho tóxico en el estado de San Luis Potosí, en México, por medio del cual, bajo mantos subacuíferos, iban a traer todos los asbestos. Los asbestos son estos paneles cancerígenos de los edificios de los paneles que estaban desmontando de los edificios de California y aventarlos bajo los mantos subacuíferos de esta localidad de San Luis Potosí, en México. La comunidad se levantó, dijo, no nos van a contaminar no solamente nuestra agua, sino el agua de comunidades aledañas, de estados aledaños, y se prohibió este desecho tóxico a la empresa Metalclad. ¿Qué hizo la empresa Metalclad? Bajo las reglas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, demandó a México por $16 millones y el panel del CIADI estuvo en favor de la empresa. ¿Fallaron a favor de la empresa? Falló en favor de la empresa. México tuvo que pagar $16 millones. Lamentablemente, el gobierno mexicano de Vicente Fox le quitó la partida presupuestal al estado de San Luis Potosí por esos $16 millones. La gente perdió $16 millones por defender su agua de esta empresa. Es un ejemplo nada más de lo que puede pasar con la privatización del agua, con los derechos que se le dan a los inversionistas sin tener en cuenta las graves consecuencias. Listo, tengo unos mensajes, Bernardo, dice Enrique Fuentes, esto llega a través de Facebook. Ningún ente privado debe estar en la administración, distribución y controlador del agua, dice. Solo entes públicos, los ambientalistas y las organizaciones sociales. Rodolfo Calles dice, la ANEP no debe estar en la autoridad del agua.
Carmen Ibarra del CID dice, es el petróleo cristalino, algo que no tendría que tener precio, dice. Como el oxígeno es lo único que nos queda al pueblo, tomen muy en serio eso, dejen libre y un derecho universal a la población. Pero Antonio Hernández dice, y esto es lo que quiero que tomes en cuenta. Antonio Hernández dice, esperamos el aviso de la Alianza contra la privatización del agua, que nos haga la invitación para lanzarnos a la calle. Pueblo que lucha, triunfa. Las calles se conquistan con lucha organizada. Los éxitos que hemos tenido en este país durante tantos años ha sido por las manifestaciones, concentraciones, denuncias, en donde los hemos tomado calles, parques, edificios públicos, para poder expresar nuestro descontento de cara a la implementación de políticas neoliberales que siguen empobreciendo a nuestro pueblo. Y en el caso de del proceso de privatización que se quiere hacer aquí por parte de Arena, creo que también ha tenido una respuesta del pueblo salvadoreño. Y lo más seguro que si Arena sigue y la ANEP, la ASI y todos estos afiliados a este poder económico de querer empobrecer a nuestro país, va a recibir, diríamos, una respuesta. ¿Cómo va a querer responder en este caso la derecha? Bueno, ya algunos hablan de, bueno, no solo hablan, sino que han querido tildar de terroristas a los estudiantes universitarios, ¿verdad? Cuando planteaban representantes, diputados de Arena, diciendo que los estudiantes eran terroristas, los universitarios eran terroristas, los jóvenes eran terroristas, las comunidades somos terroristas, entonces este país está plagado por terroristas. Pero si el ser terrorista es defender el agua, defender la tierra, defender la soberanía, pues creo que terroristas siempre vamos a ser. No sabemos, diríamos, cuáles son las acciones que en este caso va a utilizar la derecha de amedrentamiento, en este caso al pueblo, sí, al pueblo salvadoreño. Entonces, ¿qué significa? Que aquí tenemos que masificar nuestra lucha. Y todos los sectores sociales, sindicatos, la iglesia misma, que ha jugado un papel muy importante y me atrevo a decir hasta determinante en la conquista de esta lucha. Lo tuvimos con la aprobación de la ley de prohibición a la minería, lo podemos hacer con el agua. Entonces, aquí no tengamos dudas que algunas consecuencias pudiésemos tener por parte de la empresa privada de querer defender nuestros derechos, porque históricamente aquí siempre se ha hecho. Pero yo creo que esto tampoco no nos va a desmontar nuestra lucha. Toda esta semana ya hay actividades planificadas, se toman las calles, aquí pedirles disculpas también al pueblo salvadoreño, pero esto también se hace en una forma de crear conciencia en la población, de llevar información y que todo el pueblo nos volquemos a denunciar y a exigirle en este caso a estos diputados de derecha que no se estén atreviendo a privatizar el agua, porque el pueblo ya los conoce y el pueblo va a defender el pueblo, como decía el padre Tilo, ¿no? Es que esas son las acciones que hay que seguir haciendo. Y es lamentable, la vez pasada que se hizo una denuncia frente a la ANEP, ahí en sus oficinas, no tenía ni contador las oficinas. Esto es con una tan sola oficina, sino, exacto, entonces ahí de inmediato se le puede dar una multa a esta bendita ANEP. O sea, es que también son las acciones que deberíamos de denunciar como pueblo que estamos siendo afectados allá en los territorios. Así es que muchas gracias. Bueno, quiero agradecerles a los tres, no tengo más tiempo que para agradecerles y invitarles a que estén aquí más seguido. Vamos a estar viendo, si no aquí en la calle. ¿Les parece? Gracias, bien. Gracias. Listo. Vamos seguro en la calle. Bueno, amigos y amigas, a ustedes, gracias por la sintonía. Quédense con Gente Ve, hay más para todos y para todas. Pasen buenas noches.